Mi yerno dijo que yo olía a hospital y me pidió que no me sentara en su nuevo sillón, así que dejé de pagar la hipoteca de la casa que les regalé. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Siempre creí que la familia debía serlo todo. De niña mi hogar no era perfecto, pero tenía a mis padres, a mis hermanos y un lazo que parecía irrompible. Cuando me casé con Tom prometimos crear algo todavía más sólido que trascendiera generaciones. Sin embargo, el año pasado Tom falleció y sentí que el suelo se me deshacía bajo los pies. Me quedé sola, sin marido ni rumbo, así que busqué algo que devolviera una chispa a mi vida. Pensé que tal vez podría avivar la relación con mi hija Lupita, mi única hija, que ahora tenía su propio hogar con su esposo Eduardo y sus 2 niños. Quería sentirme necesaria y presente en sus vidas, de modo que cuando Lupita y Eduardo compraron casa nueva, ni lo dudé y liquidé de contado su hipoteca. Fue mi regalo, una manera de mostrar que me importaban y que seguía siendo parte de su mundo. No era solo dinero, sino un símbolo de que aún era madre y miembro de la familia. ¿Y qué recibí a cambio? Eduardo, el yerno que yo veía como alguien amable incapaz de herirme, me miró una tarde y soltó: «¿Hueles a hospital? Por favor, no te sientes en nuestro sillón nuevo». Me quedé helada. Sus palabras me cortaron en seco. Era un detalle mínimo, sí, pero en ese instante dolió más de lo que pude imaginar. El sillón era nuevo, claro, pero no era el mueble lo que me importaba, sino la manera en que me veía y me hablaba como si no valiera nada, como si estorbara. Quise gritar, quise llorar, pero en vez de eso fingí una sonrisa y salí del cuarto. Eso hace una madre, ¿cierto? Se sacrifica y deja sus sentimientos a un lado por el bien de sus hijos, o al menos eso me repetía. Mientras salía de su sala sentí que algo dentro de mí se rompía. Les había dado todo, mi amor, mi dinero, mi tiempo, y así me pagaban, con desprecio y frialdad. Era más de lo que podía soportar, pero ¿qué podía hacer? Solo era su madre, la que los había ayudado y tratado de tender puentes. Aquella noche me quedé sola en mi casa y lloré. No por lo ocurrido ese día, sino por los años que pasé entregándome por completo a mi familia y sintiendo que no tenía nada que mostrar a cambio. Las semanas siguientes fueron peores. Eduardo no cambió ni pidió perdón. Lupita ni lo mencionó. Y cada visita a su casa hacía más evidente la distancia entre nosotros. No era solo el espacio físico del sillón prohibido. Era la brecha emocional. Me volví extranjera en mi propia familia y peor aún invisible. Quería arreglarlo y volver a sus corazones, pero cada día la puerta parecía cerrarse más y cada interacción fría me quebraba un poco más. Entonces algo se volvió clarísimo. Ya no estaba dispuesta a aceptar aquello. Llevaba años dando, sacrificándome y amando para recibir crueldad e indiferencia. Y lo peor, a nadie le importaba ni notaba mi dolor. Ni Lupita, ni Eduardo, ni nadie. De pronto me cayó el 20. Si quería que me vieran y respetaran, no podía seguir siendo la que solo da. Tenía que cambiar y lo haría. La cuestión era cómo. Me quedé de pie en mi sala mirando por la ventana, la calle vacía. El viento frío azotaba los árboles y me hizo temblar. Pero dentro de mí algo se había movido. Ya no iba a soportar esto. Aún no sabía cómo lo haría, pero encontraría la manera de que me vieran. Haría que me respetaran. Ya no era solo Elena. Ahora era alguien distinta y empezaría a demostrarlo. Los días que vinieron después fueron un torbellino de tormento silencioso. Seguía con mi vida como siempre, pero todo se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado de la noche a la mañana. Durante tantos años traté de ser la buena madre, la suegra comprensiva, la abuela que siempre estaba presente,
siempre disponible. Me sacrifiqué tanto sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor y la gratitud que ofrecía algún día regresarían a mí, como un abrazo cálido que reconforta el alma. Pero ese día, cuando Eduardo pronunció esas palabras crueles, algo dentro de mí se rompió. No fue solo el insulto, fue darme cuenta de que, a pesar de todo lo que había hecho por ellos, a pesar de los años que dediqué a construir una vida llena de apoyo y cariño, para ellos no era más que un estorbo, una carga, nada más. ¿Y Lupita, mi propia hija? Jamás alzó la voz para defenderme, ni cuando Eduardo dijo que olía a hospital, ni cuando me pidió que saliera de su sala. Era como si no pudiera ver el daño que él me estaba causando. Siempre creí que ella era mi aliada, mi mayor apoyo. Pensé que entendería lo profundo que me había herido ese comentario, pero no fue así. No dijo nada. Fingió que no pasaba nada. Los días se volvieron semanas y empecé a evitar ir a su casa. Era la única forma de protegerme del dolor. Pero alejarme de ellos solo hizo más grande el vacío en mi pecho. Extrañaba a mis nietos. Extrañaba aquellos tiempos en los que nuestra familia estaba unida. Cuando la risa llenaba la casa y todos sentíamos que estábamos conectados. Ahora solo había silencio. Nadie llamaba. Nadie preguntaba por mí. Nada. Sentía que todos seguían con sus vidas mientras yo me desvanecía en el fondo, como un fantasma dentro de mi propia familia. Pasaba cada vez más tiempo sola en mi casa, donde al menos podía llorar en paz. No quería cargar a nadie con mi dolor, así que me lo guardaba todo. Pero con cada día que pasaba, ese peso se volvía más insoportable. Era como si me estuviera ahogando, perdida en mis propios pensamientos, sin una salida clara. Me preguntaba en qué me equivoqué. ¿Qué podría haber hecho diferente para que me vieran, para que me quisieran? Pero la respuesta siempre era la misma. Lo di todo, y aún así nunca fue suficiente. Una noche, sentada en la sala mirando la calle oscura a través de la ventana, el silencio en mi casa se volvió asfixiante. El eco del vacío retumbaba en las paredes. Mis pensamientos comenzaron a girar en espiral. Empecé a preguntarme, ¿y si dejo de dar? ¿Y si dejo de ser la que siempre se desvive por los demás? ¿Y si simplemente dejo de hacerlo? La idea se plantó en mi mente como una semilla que encuentra tierra fértil. Empezó a crecer con cada minuto que pasaba. Sabía que no podía cambiar lo que ya había pasado, pero podía controlar cómo respondía. Podía dejar de ser la alfombra que todos pisaban sin pensar. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo retomar el control de mi vida cuando sentía que mi propia familia ya me había dado la espalda? Esa noche decidí que dejaría de ser la víctima. No iba a permitir que esto me siguiera pasando. No iba a rogar por atención ni por cariño. Haría que me vieran no solo como la persona que siempre les dio todo, sino como alguien que merece respeto. Pero tenía que ser estratégica. No bastaba con enfrentar directamente a Eduardo. Eso no funcionaría. No. Tenía que jugar bien mis cartas. Tenía que tener paciencia, así que comencé mi plan. Las semanas se hicieron largas, y con cada día que pasaba, la distancia entre mi hija y yo se volvía más profunda. No era solo la crueldad de Eduardo lo que nos separaba. Era el silencio de Lupita. Su negativa a reconocer el daño que él me estaba haciendo dolía tanto como los insultos que él había lanzado. Cada vez que cruzaba la puerta de su casa, sentía el frío en el aire. No era solo la frialdad en su saludo. Había algo más profundo, algo que me carcomía por dentro. Empecé a notar los pequeños detalles. La manera en que Eduardo me miraba, con esa condescendencia que me hacía sentir como una intrusa indeseada. La forma en que Lupita fingía que todo estaba bien, aunque yo ya podía ver claramente cómo su matrimonio se desmoronaba. Me sonreía, pero era una sonrisa vacía, una máscara que yo conocía de sobra. Dolía más de lo que puedo expresar darme cuenta de que mi propia hija no me veía. No notaba cómo Eduardo me trataba, cómo me hacía a un lado como si no valiera nada. Tal vez para ella era más fácil fingir,
Tal vez le resultaba más sencillo ignorar la verdad, seguir el juego, pero yo ya no podía hacerlo. Era como vivir en una casa de cristal, donde un solo movimiento en falso bastaba para romperlo todo. Recuerdo que una tarde fui a visitarlos con ilusión, con ganas de compartir un rato con mis nietos. Se suponía que sería una visita sencilla, feliz, pero apenas crucé la puerta, me envolvió una sensación de soledad que me golpeó como un muro. Eduardo estaba en el sillón hojeando una revista, sin siquiera levantar la vista. Lupita estaba en la cocina, de espaldas, preparando la cena. Ni un hola, ni un ¿cómo estás, mamá? Nada. Me quedé parada en la entrada, sin saber qué hacer, a punto de decir algo. Pero entonces recordé las palabras de Eduardo aquel día maldito. Hueles a hospital, y ese recuerdo se me pegó a la piel. Sentí como la humillación volvía a apoderarse de mí. Respiré hondo, forcé una sonrisa y caminé hacia la cocina. Lupita apenas me miró. Sus ojos pasaron por mí un segundo antes de volver a enfocarse en lo que estaba haciendo. Era como si no existiera. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, fingiendo tranquilidad. Lupita ni siquiera se detuvo. No, mamá, estoy bien. Me tragué el nudo en la garganta, obligándome a no derrumbarme ahí mismo. No era así como debía ser. Yo me había imaginado este tiempo con mi hija y mis nietos lleno de amor, de calor, y lo único que sentía era un rechazo tan hondo que dolía respirar. Eduardo, que seguía en el sillón, se levantó y entró a la cocina. Ni siquiera me miró. Pasó junto a mí como si fuera aire. Sentí como mi corazón se hundía con cada paso que daba lejos de mí. En momentos como ese, la verdad se volvía imposible de negar. Ya no era parte de su mundo. Más tarde, cuando me iba, Eduardo se tomó la molestia de abrirme la puerta con una sonrisa que parecía una burla. «Cuídate, Elena», dijo, con una voz empapada de falsedad, como si me estuviera haciendo un favor al dejarme salir. Lupita estaba detrás, con los brazos cruzados, sin decir una palabra. No hacía falta. El silencio entre nosotras lo decía todo. No lloré al subir al coche. Estaba demasiado cansada para eso, pero el peso de todo se me vino encima como una manta gruesa, sofocante. Me sentí pequeña, me sentí invisible, me sentí como si ya no importara. No era la primera vez que me trataban así, pero esta vez algo dentro de mí se quebró. Les había dado todo, mi amor, mi tiempo, mi dinero. Y así me lo pagaban. La verdad era que ya no podía más. No iba a seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. No iba a rogarles por cariño. No iba a quedarme esperando a que me notaran. No, tenía que hacer algo. Tenía que obligarlos a verme. No iba a quedarme callada mientras esto seguía. ¿Pero qué podía hacer? La respuesta me fue llegando poco a poco en los días siguientes. No se trataba de gritar ni de pelear. No, se trataba de ser astuta, de golpear justo donde más duele. Ellos no tenían idea del poder que aún me quedaba, pero yo lo sabía, y me iba a asegurar de que ellos también lo supieran. Haría que me vieran, y cuando finalmente lo hicieran, se arrepentirían profundamente de haberme tratado así. Tomar la decisión de cambiar no fue fácil. Durante tantos años interpreté el papel de la madre abnegada, siempre cediendo, siempre dando. Pero ahora, al borde de mi propia desesperación, entendí que había sido yo quien permitió ser apartada. Mi hija, mi propia sangre, aceptó la crueldad de Eduardo sin pensarlo 2 veces. Yo lo había hecho todo por ellos, y aún así no podían verme. Ni siquiera fueron capaces de regalarme una palabra de gratitud o un gesto de cariño. Era como si no existiera en sus vidas, un fantasma que apenas notaban. No iba a quedarme de brazos cruzados permitiendo que eso siguiera así. Habían pasado meses desde aquellas palabras crueles de Eduardo, pero el dolor seguía vivo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz. «Hueles a hospital». Esas palabras resonaban en mi cabeza como una campana, recordándome que para ellos no era suficiente. No lo suficiente como para merecer respeto. No lo suficiente como para que me valoraran. Pero hay algo que entendí.
No iba a seguir permitiendo ese trato. Algo dentro de mí se movió. No era solo la rabia que sentía, era la claridad de que aún tenía poder. Me había concentrado tanto en hacerlos felices, en cumplir con el rol de madre y abuela sacrificada, que me olvidé de mí misma, de mis propias necesidades, de mis deseos, de mi valor. Ya no más. Una noche, tarde, me senté en la mesa de la cocina con el peso de todas las decisiones cayéndome encima como una losa. Pude haberlos enfrentado directamente. Pude haber gritado, llorado, dicho todo lo que me habían hecho. Pero sabía que eso no funcionaría. Eduardo no era de los que escuchan razones. Y Lupita, bueno, Lupita lidiaba con sus propios demonios. Enfrentarlos solo los alejaría más. Pero si les tocaba donde más les dolía, si sentían las consecuencias de sus actos, entonces me notarían. No tendrían otra opción más que ver a la mujer que habían dado por hecha durante tanto tiempo. Empecé a repasar todos los sacrificios que hice por ellos a lo largo de los años. La hipoteca que pagué de su casa, las veces que recogí los pedazos de Lupita cuando ella no podía más, las incontables horas dedicadas a que sus vidas funcionaran. ¿Y qué recibí a cambio? Frialdad y desprecio. No podía cambiar el pasado, pero sí cómo iba a responder a partir de ahora. Tenía que tomar las riendas de mi vida otra vez. Tenía que dejar de ser la víctima, dejar de esperar a que ellos cambiaran y empezar yo con los cambios. Lo primero que decidí fue dejar de pagar la hipoteca. Yo había estado cubriendo todo por meses, pensando que era una manera de ayudar, de mostrar amor. Pero me equivoqué, no los estaba ayudando, solo estaba alimentando su falta de respeto. No fue una decisión fácil. Siempre creí en la familia, en ayudar a los que amas sin importar el precio. Pero ¿de qué servía mi ayuda si solo era usada para controlarme, para mantenerme en la sombra? No me valoraban, ni siquiera me veían, y eso tenía que terminar. Así que dejé de pagar la hipoteca, así, sin más. Las semanas siguientes fueron tensas. Me negué a llamar, a preguntar por ellos. Ya no quería saber qué pasaba en sus vidas. Si me necesitaban, tendrían que buscarme. Tendrían que verme de verdad, por primera vez en años. Al principio no pasó nada. No sonó el teléfono, no sonó el timbre. Lupita y Eduardo desaparecieron. Pero luego, poco a poco, algo empezó a cambiar. Se sentía en el ambiente. Sabía que empezaban a sentir la presión. El silencio entre nosotros era atronador, y no sabía cuánto más podrían ignorar la grieta que crecía entre nosotros. Pero no pensaba ceder. No iba a ser yo quien rompiera el silencio. Ya había hecho demasiado por ellos. Había entregado tanto de mí. Ahora les tocaba a ellos. Tenían que dar el paso. Yo sabía que esto apenas era el comienzo. Había tomado la primera decisión para recuperar el control de mi vida, pero aún quedaba camino por recorrer. Aún tenían mucho que aprender, y yo no iba a detenerme hasta que lo aprendieran. Ya no era solo Elena. Ya no era solo la madre que daba y daba. Ahora era alguien que no iba a permitir ser ignorada, ni menospreciada, ni usada. Les haría verme, y cuando por fin lo hicieran, sería demasiado tarde para ellos. Es increíble cómo el silencio puede ser el arma más poderosa en una situación. Al principio, dudaba de mí misma. No sabía muy bien cómo seguir este nuevo rumbo que había elegido. Pero cuanto más me alejaba de ellos, más entendía que el silencio no era simplemente retirarse. Era un mensaje más claro que cualquier pelea o reproche. Los observaba, a Lupita y a Eduardo, mientras se hundían cada vez más en sus propias vidas a medida que pasaban los días. Probablemente pensaban que ya me había olvidado de ellos, que me había rendido, pero no era así. No. Yo seguía atenta, calculando cada movimiento, cada cambio en el ambiente. Ellos no lo sabían, pero yo ya les llevaba 3 pasos de ventaja. Me aseguraba de mantener mi distancia, pero ya no sentía rabia. La ira se había transformado en algo más enfocado, más sereno. No merecían mi enojo. Se merecían algo distinto, una lección. Me habían dado por sentada por demasiado tiempo, y ahora les tocaba enfrentar las consecuencias. Las primeras señales de que empezaban a notar mi ausencia llegaron en forma de llamadas perdidas. Ya no era yo quien marcaba. Eso lo había dejado de hacer desde hacía mucho.
Ahora, cuando sonaba el teléfono, miraba el número y lo dejaba sonar hasta que entrara el buzón. Sabía que era Lupita. Seguro llamaba para preguntar por qué no había pagado la hipoteca, para saber qué estaba pasando. Pero no quería hablar con ella. Aún no. No hasta que viniera a mí. De verdad viniera a mí. Y entendiera todo lo que había hecho durante tanto tiempo. Eduardo, claro, ni se molestó en llamar. Nunca lo hacía. A menos que necesitara algo. A menos que intentara manipular para conseguir lo que quería. Eso lo conocía bien. Siempre tan calculador, tan egoísta. En cuanto se diera cuenta de que la hipoteca no se estaba pagando, sabía que iba a presionarme, pero esta vez no iba a ceder. En estos días de silencio tuve mucho tiempo para pensar. Reflexioné sobre todo. Sobre cómo Eduardo me había faltado el respeto. Sobre cómo Lupita se quedó callada y no hizo nada. Y empecé a darme cuenta de algo importante. Les había dejado controlar el relato durante demasiado tiempo. Siempre había sido yo quien buscaba la paz, quien trataba de arreglarlo todo, siempre poniendo sus necesidades por encima de las mías. Pero nunca era suficiente, nunca había sido suficiente para ellos, y esa era la amarga verdad. Entonces pensé en las opciones que me quedaban. Podía seguir dejándome pisotear, seguir siendo la persona a la que acudían solo cuando les convenía. O podía plantarme y obligarlos a verme, a reconocer mi valor. Decidí plantarme, el silencio estaba funcionando. Cada día que pasaba sin que yo dijera una palabra, sentí una pequeña victoria. Lo veía en la forma en que Lupita dudaba al pasar frente a mi casa, como si no supiera si tocar la puerta o no. Lo escuchaba en cómo el silencio entre nosotros se volvía más pesado. Cuanto más me ignoraban, más lo iban a sentir, más se darían cuenta de cuánto había dado yo y cuán poco me lo habían agradecido. No pasó mucho antes de que recibiera el primer mensaje de Lupita. Fue corto, casi frío. Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no contestas el teléfono? Sonreí para mis adentros al leerlo. Finalmente ella se dio cuenta, pero eso no bastaba. No pensaba ceder todavía, no hasta que comprendiera de verdad todo lo que había estado ocurriendo. No le contesté el mensaje de inmediato. En vez de eso seguí con mi día con una tranquilidad satisfecha. Por primera vez no estaba a su merced. No estaba rogando por su atención. Ahora era yo quien llevaba la batuta. Al día siguiente llegó otro mensaje de Lupita, esta vez con un matiz de urgencia. Mamá, por favor, háblame. Tenemos que resolver esto. Eduardo está molesto por los pagos de la casa. Eso fue todo. Por fin empezaba a notar las grietas en los cimientos de su mundo perfecto. La primera señal real de que la presión empezaba a alcanzarlos. Pero la angustia de Eduardo no me importaba. Nunca lo hizo. Lo que realmente importaba era la reacción de Lupita. Ella era quien tenía que enfrentar la verdad de todo lo que había estado pasando. Dejé pasar otro día más, dejando que el silencio se asentara entre nosotras. Cuando por fin respondí, no fue para abordar sus preocupaciones. No le debía eso, no todavía. En vez de eso, solo escribí: cuando estés lista para escuchar, podemos hablar. Y así le pasé la pelota. Lo sentía en el aire, la tensión creciendo entre nosotras, espesa con cada segundo que pasaba. Los mensajes de Lupita empezaron a llegar más seguido, cada vez más desesperados. Ya no podía evitar la distancia creciente. Empezaba a sentir cómo su vida se le deshacía en las manos, pedazo por pedazo. Pero Eduardo al principio ni lo notaba, y no esperaba que lo hiciera. Siempre estaba demasiado envuelto en sus propios deseos, en su ego, como para ver las grietas que ya se abrían bajo sus pies. Pero llegó el día en que Eduardo finalmente me escribió. No fue una llamada. No, él no iba a hablarme de frente. Eduardo era demasiado orgulloso para eso. En su lugar, mandó un mensaje, y ese mensaje era todo lo que necesitaba oír. ¿Por qué no estás pagando la hipoteca? Así, directo. Sabes que Lupita y yo tenemos muchos gastos. No podemos mantener la casa sin tu ayuda. El descaro, la desfachatez, no sabía si reír o llorar. Les había dado todo durante años, ayudando con las cuentas, cubriendo lo que no podían, pagando lo que ellos ni soñaban con cubrir.
Y ahora, en ese momento, me trataba como un cajero automático, como si mi única razón de existir fuera resolverles la vida. Y como ya no fluía el dinero como antes, ahora exigía explicaciones. Tuve que detenerme. No iba a responder desde la rabia. No ahora. Ya había iniciado este proceso de silencio, de poner distancia, y no pensaba romperlo. Sabía que él empezaba a desesperarse. Cuanto más necesitara de mí, más iba a presionar, más intentaría manipularme, pero yo no iba a caer en su juego. Miré el celular, pensando si debía decir algo, cualquier cosa, pero luego recordé lo que me había estado repitiendo. No fui yo quien falló, no fui yo quien les faltó al respeto, no fui yo quien se hizo la ciega ante las injusticias que me hicieron. Siempre estuve allí, siempre di. ¿Y ahora? Ahora les tocaba venir a mí, así que respondí, pero no de la forma que él quería. Tal vez deberías hablar con Lupita, escribí, con calma, sin alterar el tono. Esto no tiene que ver con la hipoteca, tiene que ver con el respeto, algo que no he recibido mucho últimamente. Dejé el teléfono a un lado y solté un suspiro de alivio. El silencio que siguió ese mensaje fue casi ensordecedor. Estaba esperando la tormenta. Sabía que Eduardo no iba a dejar esto así como así. No podía. Había vivido demasiado tiempo de mi generosidad, y ahora que se le acababa, no tenía idea de cómo manejarlo. Pasaron unas horas cargadas de tensión. Podía casi sentir su ansiedad a través del teléfono. Pero no volví a saber de él esa noche. Me fui a dormir con una sensación de poder. La primera sensación real de poder que había sentido en mucho tiempo. Pero al día siguiente, la tormenta llegó. La llamada de Lupita fue más frenética de lo que esperaba. Mamá, por favor, no puedes simplemente dejar de pagar la casa. Eduardo está furioso y vamos a perderlo todo si no nos ayudas. Su voz temblaba y el pánico se le notaba. Pero yo no cedí. Esto ya no tenía que ver con la casa, ni con el dinero. Se trataba de algo más profundo. Respeto. Durante tanto tiempo me habían dado por sentado, y ahora que ya no les facilitaba todo, estaban tambaleándose. Dejé que el silencio se alargara unos segundos antes de hablar. Mi voz era serena pero firme. Ya no voy a ser tu red de seguridad, Lupita, dije. Tú y Eduardo tienen que resolver esto. Tienen que dejar de tratarme como si solo estuviera aquí para arreglarles la vida. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Podía oír su respiración tratando de recobrar la compostura. Luego, con una voz suave, casi como pidiendo disculpas, habló. Sé que estás molesta, dijo, pero Eduardo no entiende. No sabe cómo manejar toda esta presión. Y yo ya no sé qué hacer. Cerré los ojos un momento, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre mí. No estaba enojada con ella, estaba enojada con la situación, con cómo Eduardo había manipulado todo a su alrededor, con cómo Lupita le había permitido salirse con la suya. Pero, ¿qué podía hacer yo? No podía arreglar esto por ella. Ella tenía que hacerlo por su cuenta. Tienes que enfrentarlo, le dije. Tienes que dejar de permitir que te trate así. Pero no, Lupita. Tienes que ser más fuerte que esto. Tienes que tomar el control de tu vida. Ya no puedo hacerlo por ti. La línea quedó en silencio. Y por un momento no supe si siquiera iba a responder, pero lo hizo. Su voz era pequeña y frágil. Lo intentaré, susurró. Colgué sintiendo algo que hacía mucho no sentía. Alivio. Sabía que no iba a ser fácil, pero ahora Lupita tenía que tomar sus propias decisiones. No podía seguir usándome como un bastón para evitar la verdad. El escenario ya estaba listo. La desesperación de Eduardo solo iba a crecer, y cuando empujara con la suficiente fuerza, yo estaría lista. Pero por ahora tenía que dejar que sintiera el peso de sus propias acciones. Ya les había dado todo lo que podía. Ahora les tocaba enfrentar el costo de su descuido. Los días que siguieron se sintieron como una olla de presión a punto de estallar. Eduardo no era tonto. En cuanto se dio cuenta de que no iba a rescatarlo, empezó a mostrar su verdadero carácter. Los mensajes y llamadas de Lupita seguían llegando.
Pero no eran sus súplicas desesperadas lo que más me afectaba. Era la retaliación silenciosa de Eduardo lo que me revolvía el estómago. Al principio, el silencio entre nosotros era como un arma, algo calculado. Pero mientras más veía a Lupita luchar con ello, más entendía que el silencio ya no era suficiente. Había algo más debajo de todo eso, algo que no había comprendido del todo antes. Eduardo estaba empezando a mostrar quién era realmente, y no era nada bonito. Empezó con pequeñas cosas, pero las notaba todas. Lupita mencionaba al pasar que Eduardo estaba más tenso últimamente, más irritable, más distante. Ella no parecía conectar eso con el hecho de que estaba perdiendo el control de su vida. No podía arreglar la casa sin mi dinero, y Lupita, por más que intentara fingir que todo estaba bien, ya empezaba a sentir las grietas también. Eduardo le ladraba por cosas mínimas, nada grave, solo palabras cortantes aquí y allá, las mismas que usaba conmigo, solo que ahora iban dirigidas a ella. Recuerdo una noche, decidí ir a ver a mis nietos con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún pudiera ser parte de sus vidas de alguna manera. Aunque fuera con un gesto pequeño. Al llegar a su casa, sentí la tensión en el aire antes siquiera de cruzar la puerta. Lupita estaba en la cocina, de espaldas, tratando de preparar la cena. Los niños jugaban en la sala, pero en cuanto entré, la casa se volvió inquietantemente silenciosa. Eduardo estaba sentado en el sillón, con la vista clavada en su celular. Ni siquiera levantó la mirada al verme entrar. Ni un saludo, ni un hola, ni siquiera una mirada. Sentí su resentimiento como una nube densa, ahogando todo a mi alrededor. Quise irme, de verdad, pero algo dentro de mí me mantuvo ahí. No iba a dejar que él me echara. No más. Tenía todo el derecho de estar ahí, y no iba a permitir que me hiciera sentir como si yo fuera la que estaba equivocada. Lupita, ¿necesitas ayuda con la cena?, pregunté, intentando romper el silencio, pero no respondió, ni siquiera se volteó. Podía oír la voz apagada de Eduardo desde la sala, regañando a los niños para que bajaran el ruido. Su tono era agudo, como vidrio roto. Tragué saliva. La tensión en la casa era palpable. Este no era el hogar que yo había imaginado para mi hija. El lugar que antes rebosaba calidez y cariño, ahora se sentía asfixiante, cargado de enojo y miedo. Lupita, corazón, llamé otra vez, esta vez con más fuerza. Finalmente se volteó, su rostro, cansado y apagado. Sus ojos evitaban los míos. Era solo la sombra de la mujer que yo recordaba, aquella que solía recibirme con una sonrisa llena de amor, que me contaba todo sin reservas. Ahora en su cara solo quedaba agotamiento, un cansancio tan hondo que me daban ganas de abrazarla, de protegerla de todo lo que estuviera enfrentando, pero ya no podía hacerlo, no ahora. «Mamá», suspiró mientras se limpiaba las manos en el delantal. «No sé qué hacer, Eduardo. Él está enojado todo el tiempo. Ya no es el hombre con el que me casé». Vi cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero se contuvo. Quise correr hacia ella, decirle que todo iba a mejorar, que yo podía arreglarlo, que podía cambiarlo a él, pero no era así. Ella tenía que hallar la fuerza para hacerlo sola. «Lupita, tienes que defenderte», dije con voz baja pero firme. «No puedes dejar que él te trate así. Tú vales mucho más». Ella negó con la cabeza. «No puedo. No sé cómo. Ha cambiado tanto que ya no sé qué hacer». Miré hacia Eduardo. Seguía pegado a su teléfono. Ni siquiera le importaba que yo estuviera allí, ni le importaba que su esposa se estuviera desmoronando. Estaba demasiado absorbido en sus propios rollos como para ver lo que pasaba frente a sus narices. No era solo que me ignorara, ignoraba a todos. Estaba tan perdido en su necesidad de control y poder que no se daba cuenta del daño que dejaba tras de sí. «Sé que tienes miedo, Lupita», dije en voz baja, con el corazón hecho trizas por ella.
Pero ya no tienes que seguir así, no tienes por qué dejar que él te controle. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de verdad. Lupita me miró, de verdad me miró por primera vez en mucho tiempo. Y ahí, en sus ojos, vi algo más que agotamiento. Vi esperanza. No dijo nada, pero no hacía falta. Su mirada me lo dijo todo. Lupita estaba empezando a despertar, a darse cuenta de que esa no era la vida que merecía, y tal vez, solo tal vez, encontraría la fuerza para cambiarla. Pero antes de que pudiera responder, la voz de Eduardo tronó desde la sala, cortando el momento. ¿Ya acabaste ahí, Lupita? Los niños están esperando para cenar. Vi cómo Lupita se estremecía al oírlo, y el corazón se me encogió. Quise intervenir, encararlo, decirle unas cuantas verdades ahí mismo, pero no lo hice. Aún no. Esta era la pelea de Lupita, no la mía. «Ya voy», murmuró apenas, con voz tan baja que casi no se oía. Al pasar junto a mí, le puse una mano en el hombro. «No tienes por qué tenerle miedo, Lupita. Tienes el poder de cambiar esto. Solo tienes que creerlo». Y ella asintió, aunque vi la lucha en sus ojos. No sabía si encontraría la fuerza para hacer lo necesario, pero tenía que confiar en que lo haría. Al salir de esa casa esa noche, sentí el cambio en el aire. La influencia de Eduardo comenzaba a debilitarse. Y aunque tomaría tiempo, sabía que Lupita empezaba a ver a Eduardo como realmente era. Pero ahora la pregunta era, ¿tendría el valor de enfrentarlo antes de que fuera demasiado tarde? Yo ya había hecho lo que podía. Le ofrecí mis palabras, mi apoyo, mi cariño. Pero en el fondo sabía que esta era la batalla de Lupita. Su vida, su matrimonio, su decisión. Pero cada día que pasaba, el peso de todo se sentía más fuerte. Y mientras más veía cómo se resquebrajaba su relación, más claro me quedaba que si Lupita no tomaba una decisión pronto, las consecuencias serían demasiado graves. Ya no podía seguir quedándome de brazos cruzados esperando lo mejor. No podía permitir que Eduardo siguiera lastimando a mi hija, ni emocional ni mentalmente. Había sido testigo de cómo la trataba, cómo la manipulaba, cómo día con día la iba apagando un poco más. Sus palabras crueles no hacían más que empeorar, y aunque no dejaba huellas físicas, yo no era ciega a las cicatrices que empezaban a acumularse en su alma. Lupita ya no estaba simplemente triste, estaba perdida, y me partía el alma verla así. La había criado para que fuera fuerte, para que se defendiera, para que luchara por lo que era justo. Y sin embargo ahí estaba atrapada en un matrimonio con un hombre que usaba su poder para deshacerla por dentro. Eduardo la había quebrado de una forma que no se veía a simple vista, pero yo lo notaba. Lo sentía en la forma en que caminaba cabizbaja, en la manera en que dudaba antes de hablar, en cada momento en que se cuestionaba a sí misma. Se estaba ahogando bajo el peso de un hombre que no la respetaba, y lo peor era que yo lo había permitido. Me quedé de brazos cruzados demasiado tiempo, esperando que ella reuniera el valor para liberarse sola. Pero después de todo, entendí que eso ya no bastaba. Y fue entonces cuando tomé la decisión. Esa decisión que llevaba semanas rondando en mi mente. No podía salvar a Lupita de sí misma, pero sí podía salvarla de Eduardo. No pensaba quedarme viendo mientras él seguía manipulándola. Era momento de actuar, de hacer lo que tenía que hacerse, aunque fuera drástico, aunque implicara cruzar una línea que nunca había considerado. Tomé el teléfono y marqué el número. Mauricio. Un nombre que no pronunciaba desde hacía años, pero alguien que, si era sincera conmigo misma, siempre había estado ahí, al acecho, esperando que yo diera el primer paso. Mauricio no era un hombre al que uno llamara a menos que estuviera desesperado. Era un ex investigador privado que ahora trabajaba por fuera de la ley, resolviendo problemas para quienes no querían ensuciarse las manos. Tenía fama de obtener resultados,
pero no con amabilidad ni diplomacia. Era, como dicen, un solucionador. No quería acudir a él. Creía que podría manejar esto por mi cuenta, que si le daba tiempo todo se arreglaría, pero subestimé hasta dónde llegaba el control de Eduardo. Ahora veía claro que mi hija no iba a salir de este infierno sola. Necesitaba a alguien que pudiera enviar un mensaje sin decir una palabra. Cuando Mauricio contestó, no perdí el tiempo. «Mauricio», dije con voz firme, tranquila pero decidida, «necesito un favor, algo drástico». Él escuchó, como siempre lo hacía, sin interrumpir. Al final de nuestra conversación, ya sabía exactamente lo que necesitaba de él. No hizo preguntas, no dio consejos. Simplemente aceptó, y eso era todo lo que necesitaba. Colgué el teléfono con el corazón latiendo con fuerza. Ya no había vuelta atrás. Había hecho mi elección. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma extraña. No supe nada de Lupita ni de Eduardo. Estaban en modo crisis. Sabía que Eduardo estaba furioso, más que de costumbre, y Lupita intentaba mantener todo en pie. Observé desde lejos cómo su mundo se desmoronaba, cómo el control de Eduardo sobre Lupita comenzaba a desvanecerse, pero también vi algo más, una chispa en los ojos de Lupita, una señal de que comenzaba a ver más allá del engaño. Aún no estaba lista para liberarse del todo, pero ya empezaba a cuestionar. Lo notaba. Y entonces una noche Mauricio hizo su jugada. No estuve presente. No era necesario. Pero supe que había hecho lo que se debía hacer. Confié en él para enviar un mensaje claro, sin causar un daño irreparable. Y lo logró. Fue sutil pero contundente. Eduardo captaría el mensaje de inmediato. Al día siguiente recibí una llamada de Lupita. Su voz temblaba, pero tenía una claridad nueva. «Mamá, no sé qué pasó, pero tengo miedo. Eduardo está diferente. Algo no anda bien». Respiré hondo antes de responder. «Lupita», dije con suavidad, «es momento. Tienes que defenderte. Tienes que tomar las riendas de tu vida». Guardó silencio un largo instante y sentí el peso de su decisión entre nosotras. Pero al fin habló. «No sé si puedo, mamá, no sé si soy lo suficientemente fuerte». «Sí lo eres», le dije, con voz firme y reconfortante. «Eres más fuerte de lo que crees». No hizo falta decir nada más. Ella sabía lo que tenía que hacer. Solo era cuestión de tiempo antes de que tomara su decisión, antes de que encontrara el coraje para alejarse de Eduardo de una vez por todas. El silencio, la presión, el desgaste emocional, todo apuntaba hacia ese momento y ahora solo me quedaba esperar y observar. Cuando Lupita encontró la fuerza que necesitaba para liberarse, supe que ya había hecho todo lo que estaba en mis manos. Había iniciado el proceso y ahora lo demás dependía de ella. La tensión que venía acumulándose durante semanas por fin llegó a su punto más crítico. Yo observaba, esperando con paciencia, sabiendo que Lupita tendría que tomar una decisión muy pronto. Había puesto en marcha los engranajes, pero al final la elección era completamente suya. No podía decidir por ella. No podía arreglar su matrimonio, pero le había dado las herramientas, le había dado el empujón que necesitaba. Y ahora solo me quedaba esperar a que ella actuara. La llamada llegó un viernes por la tarde. Era Lupita, su voz más temblorosa de lo normal. «Mamá, no sé qué hacer», susurró, como si temiera que alguien la escuchara. «Eduardo está fuera de sí, ya ni siquiera sé quién es». Sentí que se me formaba un nudo en la garganta, el corazón se me partía por ella. Pero este era el momento que había estado esperando, el punto de quiebra había llegado. Lupita me escuchó. «No tienes que seguir viviendo así», le dije, tratando de mantener la voz serena, firme. «Tienes la fuerza para irte, para recuperar el control de tu vida. Ya no tienes que tener miedo. Estoy aquí. Te voy a ayudar». Del otro lado de la línea, solo silencio. Por un momento pensé que tal vez no me había escuchado, o que el miedo todavía era demasiado fuerte como para dar el salto. Pero entonces, en un susurro casi imperceptible, habló. «No puedo hacerlo, mamá. No puedo dejarlo». «¿Y si tiene razón? ¿Y si no puedo salir adelante sola?» Cerré los ojos y respiré hondo. Tenía que ser fuerte por ella. Necesitaba que me escuchara de verdad, que me sintiera presente. «Lupita», dije con la voz suave pero firme, «él no tiene razón.
Ha estado controlándote, manipulándote, destrozándote, y tú se lo has permitido. Pero ya no tienes que seguir así. Eres más fuerte que esto. No voy a permitir que sigas en una relación donde todo lo que recibes es dolor. Escuché cómo su respiración temblaba, como si estuviera a punto de romperse. Y por un instante pensé que lo haría, pero entonces algo cambió en su voz. Fue sutil, pero ahí estaba. Tengo miedo, mamá. No sé si puedo hacerlo sin perderlo todo. Él va a pelear, siempre lo hace. Sentí el peso de su miedo, pero también sabía que ese miedo no era más grande que su necesidad de ser libre. Tienes algo más que miedo de tu lado, le dije, dejando que las palabras salieran desde lo más profundo de mi ser. Tienes la verdad, tienes tu propia fuerza y sobre todo me tienes a mí. No estás sola, Lupita. Ya no tienes por qué dejar que él siga controlándote. Yo voy a estar aquí, en cada paso que des. Hubo otro largo silencio, pero esta vez, cuando Lupita volvió a hablar, escuché algo distinto en su voz. Una grieta en el muro que había construido a su alrededor, un atisbo de determinación. «Lo voy a hacer», dijo, su voz temblorosa pero con más fuerza que antes. «Voy a hablar con él, voy a recuperar el control». Sentí una oleada de alivio recorriéndome el cuerpo. Aún no era una victoria, no completamente, pero era un comienzo. Lupita había dado el primer paso. Estaba lista para enfrentar la verdad, lista para romper las cadenas de la prisión en la que había vivido tanto tiempo. «Estoy orgullosa de ti, Lupita», le dije con la voz cargada de emoción. «Eres más fuerte de lo que crees». No dijo nada más. No hacía falta. Sabía que lo que venía no iba a ser fácil para ella. Eduardo no se iba a rendir sin luchar. Pero yo creía en ella. Sabía que podía hacerlo. Esa noche esperé la llamada inevitable de Lupita. Sabía que no iba a pasar de inmediato, aún quedaba mucho por resolver. Pero mientras estaba sentada en mi sala, sentí como si un gran peso se me quitara de encima. No había terminado aún, pero al menos Lupita ya no estaba atrapada en la oscuridad. Más tarde, esa misma noche, sonó el teléfono y pegué un salto. Era Lupita. «Mamá», dijo con una voz más suave, pero con una firmeza que antes no tenía. Le dije todo, le conté todo. Le dije que no podía seguir viviendo así, le dije que me iba. El corazón me dio un brinco. Ese era el momento, el instante en que ella tomaba las riendas. «¿Y qué dijo?», pregunté conteniendo el aliento. No lo tomó bien», admitió con la voz tensa. Gritó, dijo que lo estaba traicionando, que estaba cometiendo un error. Pero no me importó, me mantuve firme. Le dije que se había acabado. Cerré los ojos. Una oleada de orgullo me recorrió por dentro. Lupita estaba defendiéndose. Por fin estaba viendo la verdad con claridad. Ya no la cegaban el miedo ni la manipulación. «Pero no me va a dejar ir tan fácil, mamá». «Lo sé», continuó. «No me la va a poner fácil», suspiré bajito. No lo hará, pero ya diste el primer paso y no estás sola. Vamos a enfrentar esto juntas». En ese instante lo supe con certeza. Lo peor ya había quedado atrás, lo más difícil, ese momento en que Lupita encontró su voz, ya había sucedido. Lo que venía era solo cuestión de tiempo. El control de Eduardo se desmoronaba, y aunque iba a luchar por mantenerlo, no iba a ganar. Los días después de la declaración de independencia de Lupita fueron tensos, pero por primera vez en mucho tiempo, había un destello de esperanza en sus ojos. Le había dicho la verdad a Eduardo. Le había dicho que ya no más, que no iba a vivir con miedo nunca más. Fue un acto valiente, pero necesario, que marcó el inicio de lo que vendría. Sabía que no sería fácil para ella. Eduardo no era de los que se rinden sin pelear. Llevaba años manipulando y controlando, y no iba a soltar su poder sobre Lupita así como así. Podía sentir la tormenta acercándose, pero no era una tormenta que va a dejar que Lupita enfrentara sola. Ella ya había dado el primer paso. Ahora era mi turno de asegurarme de que no tuviera que pasar por esto aislada. La siguiente vez que la vi era otra. Su postura tenía una determinación nueva, había una luz distinta en su mirada, pero también podía ver el desgaste, el estrés, el miedo.
Estaba viviendo como en una olla de presión. Sabía que Eduardo se iba a vengar. «Mamá», dijo en voz baja sentada frente a mí en la sala. «Está furioso, no deja de decirme que me voy a arrepentir, que estoy cometiendo un gran error, pero no voy a volver, no puedo». Miré a mi hija. El corazón me latía con orgullo. Esto no era fácil, nunca lo sería, pero estaba firme. Y eso era más de lo que alguna vez me hubiera atrevido a pedir. «Sé que es duro», le dije con voz firme, «pero estás haciendo lo correcto. No te estás equivocando, estás recuperando tu vida. Eres fuerte, Lupita, más fuerte de lo que crees». Ella bajó la mirada, jugando con los dedos, nerviosa. «Ha estado llamando y escribiéndome sin parar. Está tratando de hacerme sentir culpable para que vuelva. Ya no sé qué hacer, mamá». «Tengo miedo». Estiré la mano por la mesa y tomé la suya, apretándola con suavidad. «Ni se vota si ya llegaste hasta aquí. Ni ya rompiste las cadenas. El resto es puro ruido. Solo está intentando manipularte. Pero no tienes que escucharlo, ya te liberaste. Y yo estoy contigo. Vamos a superar esto juntas». Lupita asintió con la cabeza, aunque en sus ojos todavía flotaba una duda espesa. Era difícil, lo sabía. Eduardo no dejaba de insistir, estaba furioso, y la furia es algo peligroso cuando viene de alguien que ha vivido controlando a los demás. Pero Lupita ya había tomado su decisión, y yo me iba a asegurar de que no diera marcha atrás, pasara lo que pasara. Aquella noche, al irme a la cama, no pude quitarme de encima la sensación de que la tormenta aún no había terminado. Lupita había marcado su límite, pero Eduardo ni siquiera había empezado a contraatacar. Sabía que lo peor aún estaba por llegar. A la mañana siguiente, mi celular sonó a las 7 en punto. Era Lupita. «Mamá», dijo, con la voz temblorosa, «te necesito. Él está aquí. Eduardo está afuera. Me grita por la ventana. Dice que no se irá hasta que salga y hable con él». Sentí el estómago encogerse, el corazón golpeando fuerte en mi pecho. «Quédate adentro. No abras la puerta. No cedas, Lupita, no le debes nada. Solo quiere controlarte». «Lo sé, pero…» «Nada de peros, Lupita. Mantente firme. No dejes que te haga pensar que esto es culpa tuya. Tienes derecho a sentirte segura. No hiciste nada malo». Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar, ahora más bajito. «Tengo miedo, mamá. Nunca lo había visto así. No sé qué va a hacérsenos algo». Tragué saliva, haciendo lo posible por mantener la voz serena, reconfortante. «Escúchame. Eres fuerte. Puedes con esto y ya voy para allá». No perdí ni un segundo. Agarré las llaves, apenas recordando ponerme los zapatos. La cabeza me iba a 1000 por hora mientras manejaba rumbo a su casa, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Sabía que Eduardo no se rendiría fácil. Haría todo lo posible por quebrarla. Usaría cada truco sucio para desgastarla. Al llegar lo vi. Eduardo estaba en la entrada, caminando de un lado a otro, gritando como loco. Le ardían los ojos. Su postura gritaba desesperación, pero esta vez era diferente. Ya no le tenía miedo. Era un abusador, un hombre que siempre había usado su poder para controlar, para manipular. Y ahora ese poder se le escapaba de las manos, y él hacía lo imposible por recuperarlo. Bajé del coche y caminé hacia él con paso firme. No me vio al principio, demasiado atrapado en su propia rabia como para notar otra cosa. Cuando hablé, lo hice con calma, pero cada palabra iba cargada de firmeza. «Tienes que irte, Eduardo», dije, parada a unos pasos de él. «Esto se acabó. Lupita no quiere que estés aquí. Ya no quiere estar contigo, así que lárgate». Su cabeza giró bruscamente hacia mí, los ojos encendidos de furia. «Esto no es asunto tuyo, Elena. No te metas». Dio un paso hacia mí, pero no me moví ni un centímetro. Ya no le temía. «Ahora sí es asunto mío», respondí con voz firme. «Y te tienes que ir. Ya». Se quedó quieto un instante. Hervía por dentro, pero luego retrocedió. Vi cómo lo entendía, que esta vez sus amenazas no iban a funcionar conmigo,
que ya no iba a dejar que él dictara las reglas. Voy a volver, murmuró entre dientes antes de girarse y caminar hacia su coche. Lo vi alejarse manejando, sintiendo cómo el alivio me recorría como una ola. Lupita salió de la casa unos segundos después, los ojos abiertos, llenos de miedo y de alivio a la vez. «Mamá, no sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondí con dulzura, abrazándola con fuerza. «Lo lograste. Te enfrentaste a él. Y no estás sola». Sentí como el peso de las últimas semanas se me despegaba del alma mientras la abrazaba. La tormenta aún no terminaba, pero la primera batalla estaba ganada. Eduardo había perdido el control sobre Lupita, y por mucho que lo intentara, jamás lo recuperaría. Los días siguientes transcurrieron en un silencio cargado de tensión. Aunque Eduardo ya se había ido, la incomodidad seguía flotando en el ambiente, como si una tormenta hubiese pasado y solo quedaran los restos esparcidos, dejándonos con la incertidumbre de lo que vendría. Lupita ya no estaba en el centro del conflicto, pero seguía atrapada en las secuelas, tambaleándose por lo que había pasado con Eduardo y tratando de asimilar la vida que acababa de elegir. Había tomado la decisión de dejarlo, de defenderse por primera vez, pero ahora tenía que sostener su elección. Lo más difícil aún estaba por llegar, vivir con las consecuencias. En sus ojos podía ver el peso de esa decisión, la inseguridad, el miedo a lo que Eduardo haría al darse cuenta de que ya no tenía el control. Pero no pensaba dejarla sola. Iba a estar con ella en cada paso, aunque eso significara enfrentarme a Eduardo de nuevo. Pasaron los días sin que se supiera nada de él, y era imposible no preguntarse qué estaría tramando. Yo conocía a Eduardo. Sabía de qué clase de hombre se trataba. No era alguien que aceptara la derrota en silencio. No iba a retirarse sin más. Entonces el silencio se rompió. Era domingo por la mañana cuando Lupita me llamó. Su voz sonaba forzada, sus palabras salían atropelladas y nerviosas. «Mamá», dijo, respirando con dificultad, «Eduardo se fue. No sé dónde está, sus cosas ya no están, el coche tampoco, y no responde ninguna de mis llamadas. Creo que desapareció». Sentí un vacío en el estómago. Una ola de temor me cubrió. Jamás se me había ocurrido que Eduardo simplemente se esfumara. Pensaba que pelearía por mantener el control, pero esto era otra cosa. Esto no era solo un hombre furioso, era algo más. «¿Estás segura de que se fue?», pregunté, con la voz tensa por la preocupación. «Revisé todo», dijo ella, ya al borde del pánico. «Su ropa no está. Sus cosas desaparecieron de la casa. He llamado a su celular un montón de veces, pero siempre va directo al buzón de voz. No sé qué pensar. No sé si esto es algún tipo de juego o si de verdad se fue. ¿Qué hago, mamá?». Podía oír el miedo en su voz, y lo sentía también en la mía. La desaparición de Eduardo era inquietante. Cuanto más lo pensaba, más peligroso me parecía. Eduardo no era de los que desaparecen sin razón. Estaba tramando algo, lo sabía, y fuera lo que fuera, no iba a ser bueno. «Lupita», le dije, intentando no dejar temblar mi voz, «tienes que mantener la calma. No saques conclusiones aún. Tal vez Eduardo esté tratando de manipularte otra vez, hacerte creer que desapareció para tenerte bajo su control, pero no podemos asumir nada todavía». Me detuve un momento pensando. «Tienes que asegurarte de estar segura. Cierra bien todas las puertas. Revisa las ventanas, y si él se comunica, no respondas. Vamos a resolver esto juntas». «Tengo miedo, mamá», dijo ella, con apenas un hilo de voz. «¿Y si es peligroso? ¿Y si está planeando algo? Estoy aquí, Lupita, y no me voy a ir a ningún lado. Vamos a salir adelante, solo aguanta, ¿sí?». La llamada terminó y me quedé en silencio, con un nudo en el pecho. La desaparición de Eduardo era más que algo extraño. Era una señal de alerta, de esas que no se deben ignorar. Sabía que la paz que había estado esperando no llegaría fácilmente. Eduardo no había terminado ni de cerca. Las horas siguientes estuvieron llenas de incertidumbre. Lupita me mandaba mensajes constantemente, pero todos decían lo mismo.
Eduardo no había vuelto, no había dado señales, no había ni rastro. Yo intentaba tranquilizarla. Intentaba convencerme a mí misma de que Eduardo solo buscaba hacer una salida dramática para llamar la atención. Pero en el fondo, sabía que algo no andaba bien. Sabía que él no desaparecería sin tener un plan. Cuando cayó la noche tomé una decisión. No podía seguir esperando a que algo pasara. Tenía que tomar el control de la situación. Necesitaba saber a dónde se había ido Eduardo, qué estaba tramando. Llamé de nuevo a Mauricio con la esperanza de que pudiera ayudarme a rastrear su paradero. Mauricio era agudo, ingenioso. Sabía cómo conseguir información, y eso era justo lo que necesitaba. Ya no se trataba de venganza, ahora se trataba de asegurarme que Lupita estuviera a salvo. «Necesito que encuentres a Eduardo», le dije cuando contestó. «Desapareció y creo que está tramando algo. Necesito saber dónde está y qué está haciendo». «Me encargo», dijo Mauricio con voz firme. «Voy a revisar los lugares donde suele ir, echar un vistazo a sus movimientos financieros, ver si hay algo raro. Te llamo en cuanto sepa algo». Al colgar me quedé sentada en la sala, esperando. La casa estaba en silencio, y lo único que se escuchaba era el tic-tac del reloj en la pared. Repetía la conversación una y otra vez en mi mente, tratando de descifrar qué planeaba Eduardo. Sabía que no había terminado con Lupita, ni de lejos. Unas horas después, recibí la llamada que tanto esperaba. Mauricio había encontrado algo. Eduardo ha estado escondido, intentando hacer parecer que desapareció para siempre. Explicó Mauricio con voz baja, pero encontré una pista. Ha estado retirando dinero de sus cuentas en pequeñas cantidades, tratando de no levantar sospechas. Y rastré su teléfono. Está marcando señal desde un lugar apartado. Está alojado en algún sitio lejos de la ciudad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eduardo estaba tramando algo. No iba a soltar a Lupita así como así. No sabía qué era lo que planeaba, pero estaba segura de que no era nada bueno. ¿Puedes averiguar exactamente dónde está?, pregunté con el corazón latiendo con fuerza. Estoy en eso, dijo Mauricio, te aviso en cuanto tenga más detalles. Mientras esperaba no podía quitarme de encima la sensación de que algo oscuro se estaba gestando. Eduardo andaba por ahí en algún lugar preparando su próximo movimiento, y Lupita, ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero yo me encargaría de que estuviera lista. Me encargaría de que estuviera protegida. Los días siguientes se sintieron como un juego de espera. Cada momento se alargaba más que el anterior, y la ansiedad instalada en mi pecho no se disipaba. Repasaba cada conversación, cada paso que Eduardo había dado, tratando de descifrar sus intenciones. Mauricio me había dado la información que necesitaba. Eduardo se escondía en una cabaña remota lejos de la ciudad. No había sabido nada de él y sabía que no era del tipo que desaparecía sin razón. Estaba conspirando, tramando algo, y yo no tenía ni idea de cuál sería su siguiente jugada. Lupita seguía afectada por su desaparición repentina. Lo desconocido le estaba llevando al borde de los nervios y podía sentir su miedo colándose en nuestras conversaciones. Cada vez que me mandaba un mensaje o llamaba, podía escuchar la incertidumbre en su voz. El miedo de lo que podría pasar si Eduardo reaparecía. Tenía que asegurarme de que se mantuviera firme. Ya había tomado la decisión más difícil, dejarlo, pero ahora debía mantenerse fuerte. Las dos debíamos hacerlo. Era tarde por la noche cuando llegó la llamada. Era Mauricio. «Elena, ya tengo la ubicación. Encontré dónde se ha estado quedando. No puedo prometerte que estés solo, pero se refugió en una cabaña a las afueras del pueblo, justo al borde del bosque. Está aislada, sin vecinos, pero es un buen lugar para esconderse si quieres pasar desapercibido». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Esto no era solo un hombre intentando escapar. Esto era Eduardo haciendo un movimiento calculado. Estaba escondido, esperando algo, esperando a que Lupita se quebrara, esperando el momento justo para retomar el control. Y yo no iba a permitir que eso ocurriera. «Mauricio, no podemos dejar que vuelva», dije con voz temblorosa pero decidida. «Es peligroso. Si intenta acercarse de nuevo a Lupita, necesito saberlo. Necesito estar lista». «Lo vigilaré», me aseguró Mauricio. «Pero si vas a enfrentarlo, ten cuidado. Es impredecible». No necesitaba que me lo dijera. Conocía a Eduardo.
Sabía que no se iría sin pelear, pero ya no se trataba solo de enfrentarlo, se trataba de liberar a Lupita de verdad. Si Eduardo pensaba que podía desaparecer y volver cuando le diera la gana, estaba muy equivocado. A la mañana siguiente llamé a Lupita y le conté lo que había descubierto. Mantuve la voz tranquila, aunque por dentro me ardía el alma. Tenía que mantenerla firme, evitar que se dejara llevar por el pánico. Sé que tienes miedo, le dije en voz baja, pero esto es todo. Esta es la última pieza. Eduardo se había estado escondiendo, pero no pensaba regresar. Nos íbamos a asegurar de eso. Lupita guardó silencio al otro lado de la línea. Finalmente preguntó, ¿y ahora qué hacemos, mamá? Solté el aire despacio, mirando por la ventana hacia el horizonte, sintiendo el peso de lo que venía. Tomamos el control. Le hacemos entender que ya no tiene poder sobre ti. Más tarde esa tarde salimos rumbo a la cabaña. Mauricio me había dado los detalles, cómo era el lugar, su aislamiento, el hecho de que Eduardo estaba ahí solo, al menos por ahora. Se había escondido, pero no íbamos a permitir que volviera a meterse en la vida de Lupita. No íbamos a dejar que siguiera manipulándola. Lupita temblaba cuando subió al coche conmigo. Hasta ahora había sido tan fuerte, pero podía ver el miedo en sus ojos. No sabía qué esperar y, para ser sincera, yo tampoco. No sé si puedo hacer esto, mamá, susurró mientras conducíamos, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Y si no escucha? ¿Y si intenta hacerme daño? Le tomé la mano y la apreté. Ya hiciste lo más difícil, mi amor. Lo dejaste, te defendiste. Ahora solo teníamos que asegurarnos de que se mantuviera alejado. Estábamos en esto juntas. No estaba sola. El trayecto se sintió eterno. El silencio entre nosotras pesaba, cada una sumida en sus pensamientos. Podía sentir el miedo de Lupita, pero también su determinación. No iba a dar marcha atrás. Ninguna de las dos lo haría. Cuando por fin llegamos, supe que ese era el momento, ese era el punto donde íbamos a dejar que Eduardo siguiera con su reino de terror o íbamos a demostrarle que su tiempo había terminado. Nos acercamos con cuidado a la cabaña, manteniéndonos a distancia mientras revisaba mi celular buscando actualizaciones de Mauricio. Tenía vigilado a Eduardo y confirmó que no había salido en todo el día. Era ahora o nunca. Quédate cerca, le susurré a Lupita. Ella sintió, pálida pero decidida. Toqué la puerta, con el corazón golpeando con fuerza en el pecho. Hubo una pausa larga y luego el sonido de pasos desde adentro. La puerta se abrió apenas una rendija y ahí estaba, Eduardo. No parecía sorprendido de verme, pero en sus ojos había algo que me heló la sangre. Sabía que no era una visita de reconciliación. Sabía que esto era el final. ¿Qué carajos quieres?, escupió, con la mirada saltando hacia Lupita detrás de mí. Necesitamos hablar, Eduardo, dije con voz firme, sin rastro de miedo. Esto se acabó. Perdiste el control. No vas a volver a su vida. No ahora, ni nunca. Eduardo frunció el ceño, cerrando el puño a un lado del cuerpo. ¿De verdad crees que voy a dejarla ir? ¿Que te la vas a llevar así nomás? Cometiste un error, Elena. Esto está lejos de terminar. Sentí el aire entre nosotros vibrar de tensión. Sus palabras eran veneno, pero ya no me afectaban como antes. Ya no era la misma mujer. No era la madre asustada que lo había dejado pisotearla. Ahora estaba de pie, con el control en mis manos, y esta vez él no iba a ganar. Ya perdiste, dije, mi voz firme, perdiste todo. Eduardo, tu control, tu manipulación, aquí se termina. Ya no eres bienvenido en su vida. Eduardo apretó la mandíbula y dio un paso al frente, pero antes de que pudiera decir algo más, vi un cambio en su mirada. Ya no era ira, era miedo. Se dio cuenta de que ya no tenía cartas para jugar, que el poder que una vez sostuvo ya no estaba. Con una última mirada llena de veneno, se dio la vuelta y azotó la puerta, dejándonos ahí, juntas, en el silencio que siguió. Lo habíamos logrado. Recuperamos el control, y por primera vez en años, sentí que el peso del pasado se desprendía de mis hombros. Lupita me miró con los ojos abiertos, mezcla de shock y alivio. «Mamá, ¿de verdad se acabó?», asentí, abrazándola fuerte. «Se acabó. Eres libre».
y en ese instante supe que todo había cambiado para las dos. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.